Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño con ustedes, exponiendo y presentando las verdades del reino eterno. Esa como siempre lo afirmo, lo digo, esa verdad verdadera, esa verdad absoluta, que tanta necesidad hay en nuestras congregaciones y aún el mundo no escapa de esta verdad. Maestro José Briceño, de nuevo cumpliendo con el propósito de Dios, recibe un ministerio de maestro constituido por Jesús para perfeccionar a los santos. Ese es el trabajo. Aquí estamos, trabajando y cumpliendo. Qué bueno. Seminario que estamos dando acerca de lo que es la neumatología. Parte de ella, que es la vida del Espíritu Santo, obra y del Espíritu Santo, y todo lo que se relaciona al Espíritu Santo según la información que nos da el texto sagrado. Porque siempre lo he dicho que la Biblia no encierra todo lo que el Espíritu Santo de Dios es. No, es imposible confinar a encerrar al Espíritu Santo en un libro. No. La Biblia nos presenta, para mí, con respeto lo digo, destellos y balbuceos, una información muy minúscula de lo que es el Espíritu Santo. Así. De esa información, pues, se me ha dado parte de ella, estudiado, indagado, escudriñado, y aquí estamos presentes exponiendo esas verdades del Rey. Quiero decirles que los que están siguiendo este estudio, que el manual todavía está a la orden. El manual de neumatología está a sus órdenes. Es un manual que preparé en lo personal. Estudié mucho, escudriñé bastante, día, noche, trasnocho, lágrimas, sueño, sobre los libros, pero ahí lo logramos, o lo logré, y saqué el manual. Está a su disposición. ¿Cómo lo obtengo, maestro? Solo a través de mi número de WhatsApp, +1 786-604-3352, +1 786-604-3352. Usted pida la información de cómo obtener el manual y se le estará dando. Este es nuestro estudio número 19 acerca de lo que es la neumatología. Y en el estudio pasado, te traté acerca de lo que es el contristar y el apagar al Espíritu Santo, que es lo mismo el dejarlo inoperante. Y expliqué bien, oído, preste mucha atención, vaya a los estudios pasados, que la iglesia no blasfemia contra el Espíritu Santo. El pecado de blasfemia, del blasfemar contra el Espíritu, no es un pecado, oído, no. Negativamente no es un pecado que la iglesia pueda cometer en contra del Espíritu. Cuando Jesús habló acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, lo presentó en una condición en plena dispensación de la ley y no existía todavía la iglesia. Jesús lo hizo por una razón muy clara, precisa y contundente que está en el texto sagrado, ahí registrado, por causa de que los fariseos y saduceos le estaban atribuyendo la obra mesiánica de Jesús, la manifestación del Espíritu Santo a través de Jesús, al diablo. Y esto le dio la posibilidad, o le restó la posibilidad al Espíritu Santo de poder convencer de pecado a los que estaban al frente, hacerle sentir convicto, crearle la necesidad de un Salvador, presentarle el don de la salvación que es Cristo, y eso los lleva a los que están presentes a no tener perdón ni en este siglo ni en el venidero si se mantenían en esa posición.
De eso es lo que estamos hablando, de eso es lo que Jesús te estaba presentando. La blasfemia no es simplemente atribuirle la obra de Dios al diablo, eso no es blasfemia. No, eso no es blasfemia. Eso no es lo que dice el texto sagrado. Estúdielo bien, escudriñelo bien, para que usted se dé cuenta. Yo le expliqué y está en los estudios pasados. Podemos ¿qué? Contristar y podemos apagar al espíritu a través de el pecado, y más cuando se comete con premeditación y alevosía, cuando se hace planes y proyectos para pecar, pues caemos en ese terreno de contristar y apagar al espíritu, que es lo mismo dejarlo inoperante en nuestra vida. Eso lo expliqué, eso está bien plasmado, bien enseñado. Hoy voy a tocar o a presentar un tópico que es muy, pero muy determinante. Preste muchísima atención a lo que le voy a decir, porque hay 5 terrenos que a menudo el hombre eh, natural, el que no ha nacido de nuevo, está caminando por naturaleza y la iglesia no escapa de eso. 5 terrenos en los cuales nosotros, después de ser justificados y vivificados por el Espíritu, no debemos seguir en esos terrenos. No debemos estar allí. Por eso dice el texto que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. ¿Qué hacemos en las tinieblas? Dice la Biblia que somos embajadores de Cristo, de la iglesia para el mundo. No debemos de convertirnos o de vivir o de caminar como espías del diablo, participando del mundo dentro de la iglesia. Ese no es el deber ser. Pablo dijo, si vivimos por el Espíritu, pues vivamos para el Espíritu. Andemos, caminemos una vida agradando al Espíritu Santo. O sea, si fue el Espíritu Santo el que te impartió justicia y te impartió vida, pues vamos a entregar, a honrar, a darnos, a cedernos a la vida del Espíritu, para que sea el Espíritu Santo el que haga su vida en nosotros. ¿Cuáles son esos 5 terrenos? 1, la inmoralidad sexual, que es lo que se denomina bíblicamente como la fornicación, inmoralidad sexual. 2, la filalguria, el amor al dinero, el mamón interno, codicia y avaricia por el dinero. 3, la vanagloria de la vida, la sed de prestigio, el deseo de ser reconocido, aplaudido, donde no hay una falta de quebrantamiento, donde no hay sumisión, no hay sujeción, no hay obediencia, donde yo hago lo que, tú sabes, porque yo me creo. 3, el litigio, que es la lengua, el chisme, el brollo, la difamación, la censura, la escarnio, la calumnia. Y 4, los resentimientos, o los llamados raíces de amargura, odio, rencor, falta de perdón y paros de contra. Esos son 5 terrenos en el cual, repito, el mundo está caminando por naturaleza, de las cuales la iglesia ya Cristo la trasladó de las tinieblas a la luz. Usted nada hace con estar pisando esos terrenos. De eso es lo que quiero hablar. Hay un terreno que un sinnúmero de creyentes, de hijos de Dios, oído, hijos de Dios, tienen justicia, tienen vida, son templo y morada del Espíritu Santo. Por ende, el Espíritu Santo vive en ellos, mora en ellos, y todavía lo están caminando. Y lo que más me llama la atención, degradante, contraproducente, inaceptable, es que lo hacen con premeditación y alevosía. ¿Por qué lo digo? Míreme de frente, escúcheme.
Porque quien está acá al frente de usted, José Briceño, caminó en ese terreno con premeditación y alevosía, hice planes y proyectos para estar en ese terreno. La vida del espíritu a mí no me importaba. Una persona totalmente indolente a mí no me interesaba, no me interesa para nada. En ese tiempo no me interesaba el costo, ¿no? Y el precio y el valor que tiene el Espíritu Santo en mí, o que debe tener en mí. Eso a mí no me interesaba. No me interesaba el Vía Crucis, el sufrimiento de Jesús desde Getsemaní hasta la cruz, a la ascensión al infierno. Eso a mí no me interesaba. Para mí eso no tenía valor. Eso a mí me resbalaba. Porque el hecho, señores, de que haga planes y proyectos para pecar, eso es contraproducente, eso es inaceptable, eso es inadmisible, eso no se debe dar en un creyente, un hijo de Dios que ame a Dios y que esté claro, y que esté muy claro con las informaciones que nos da el texto sagrado en relación al reino, en relación a la vida de santidad, de consagración, de apartarse para Dios. No lo debe hacer, pero yo lo hice. ¿Por qué soy abierto? Porque soy abierto con lo que voy a exponer. Porque yo quiero que usted entienda, oído, si José Briceño, porque no era el maestro Briceño, no estaba en el ejercicio del ministerio, no era un hombre casado, si José Briceño pudo salir de ese terreno, y ya le voy a decir el cómo se dio, cómo lo logré, mediante la persona del Espíritu Santo, si pude salir de allí, usted también puede. Usted también puede. ¿De qué está hablando usted, maestro? De la inmoralidad sexual, lo que se conoce como fornicación. Acuérdese de lo que le he enseñado. El término fornicación no es lo que me enseñaron a mí, lo que me expusieron, que es sexo fuera del matrimonio. No. El término fornicación es la palabra porneia, donde se deriva el término pornografía. El término fornicación es todo acto sexual ilícito delante de Dios. Aún dentro del matrimonio se puede cometer la fornicación, dentro del matrimonio. Eso es un pecado que es aborrecido, odiado, produce abominación ante la presencia de Dios. Acuérdese lo que le enseñé, que el término abominación es un término del hebreo, viene del hebreo, que significa que es todo aquello que usted hace y dice, y que con lo que hace y dice a Dios le dan ganas de vomitar, le dan náusea. Ese pecado le da náusea a Dios. ¿Cuál? La inmoralidad sexual. Un sinnúmero de hijos de Dios, justificados, por ende, vivificados, regenerados, hijos de Dios, templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ellos. Están sumergidos en uno de estos pecados de inmoralidad sexual, que es la pornografía. De eso no me hable porque estuve allí mucho tiempo. Es un abismo, es un hoyo sin fondo. Un mundo de fantasía, de mentira, de engaño, el cual comienza con pequeñas partículas o pequeñas porciones, y cuando despiertas estás atado. Qué fácil es entrar en el terreno de la pornografía, pero qué difícil es salir. Pero se puede, sí se puede, sí se puede. Yo hice planes y proyectos para pecar, para hacerlo, para caer en ese pecado. Lo confieso. Contristé y apagué al espíritu con determinación, con premeditación, alevosía, haciendo planes y proyectos.
Pero el trabajo del Espíritu Santo, que es redarguirme, no convencerme de pecado, redarguirme de pecado, porque ya fui convencido del estado de condenación en el que estaba por la simiente satánica que es el pecado, que le dio acceso a la naturaleza satánica que es la muerte en mí y que me llevó a un estado de condenación. Ya yo fui convencido del estado de pecado, pero el Espíritu Santo empezó a trabajar conmigo en el redarguir de los, plural, de los pecados que hacía. Porque una cosa es hablar de la simiente satánica como el pecado singular, y otra cosa es hablar de las obras de la carne como los pecados, plural. Caí en esa práctica. El Espíritu Santo trabajó conmigo en el redarguir, me hizo entender que está mal. Al final de la jornada ya yo no quería, pero me costaba salir de allí. Por eso es que fácil de entrar en ese terreno, difícil de salir. Pero se puede, sí se puede, sí se puede. Y a causa del pecado de la inmoralidad sexual, que no es cualquier pecado, que Pablo dice que está fuera del cuerpo, se comete 3 incidentes en contra del Espíritu Santo, que lo lleva a estar inoperante, que son, oído, profanación. Todos estos 3 términos que le voy a hablar tienen relación con el templo. Profanación, detracción y sacrilegio. No se le olvide esta verdad del reino. Oído, usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos casa de Dios. Somos edificio de Dios. Somos morada de Dios por el Espíritu. Eso a usted no se le puede olvidar. Usted es el lugar santísimo. Oído. Usted le tiene que bajar esta información. Persuadirse en el espíritu de esta verdad. Usted es el santuario de Dios. Yo soy el santuario de Dios. Somos el tabernáculo. Somos del tabernáculo. Somos el verdadero lugar santísimo, donde Dios habita, donde Dios mora. El cometer estos pecados, el cometer el pecado de inmoralidad sexual, entre otros, pero vamos a hablar del pecado de inmoralidad sexual, se comete acto de profanación, detracción y sacrilegio. Te voy a colocar una verdad paralela. Es cometer una abominación. Es como llevar al altar del sacrificio, hablando del verdadero lugar santísimo, un puerco, un marrano, un cochino, algo inmundo, para sacrificarlo para Dios. Es una verdad paralela, para que lo entiendas, Es cometer el acto que va a cometer el anticristo en el santuario, en el lugar santísimo, donde va a ofrecer sacrificios, sacrificios que no son puros, contaminados, que no agradarán a Dios. Es lo mismo que nosotros cometemos o que hacemos cuando entramos en el terreno de la inmoralidad sexual. Cometemos profanación, detracción y sacrilegio. Prestamos nuestros cuerpos para esa basura. Oiga, prestamos nuestro cuerpo para la inmoralidad sexual. Siempre me preguntaba
Me pregunto ahora, perdón, presente, ¿no? Porque hoy estoy de este lado. Ya salí de ese terreno, salí de esas prácticas y siempre me pregunto, ¿dónde estaba el Espíritu Santo en mi vida? O sea, ¿qué valor le daba yo al Espíritu Santo en mi vida? Y me preguntaba, o me pregunto, y hoy estoy más que agradecido, ¿quién soy yo que el Espíritu Santo nunca se apartó de mí? Con toda la aberración y lo sucio que fui en este terreno, en la inmoralidad sexual. No me hable de eso. No quiero entrar en detalles. Pero el Espíritu Santo siempre estuvo allí. Nunca me abandonó, trabajando en la obra de preservación. Nunca me abandonó. Primero, profanación. ¿Qué es, maestro, qué es profanación? ¿Sabe qué es? Es el uso irrespetuoso en forma deliberante y premeditada en actos de alevosía en estado de conciencia de cosas, objetos, incluso personas a las cuales se consideran sagradas. Profanación es también el darle mal uso a los bienes recibidos de Dios en actos viles y vergonzosos. Pero vamos a llevarlo al cuerpo. O sea que profanación es prestar nuestro cuerpo en actos viles y vergonzosos, para cometer actos viles y vergonzosos. Por eso Pablo dijo, no presentad vuestros cuerpos como instrumentos de justicia y no prestéis vuestros cuerpos como instrumentos de iniquidad, de injusticia para el pecado. Porque al hacerlo se comete acto de profanación. Entonces, es un irrespeto. Es no tener respeto por lo sagrado. Es no entender, oído, es que no, esto como que no nos ha bajado. A mí no me había bajado eso. Yo no me había persuadido de esta verdad del reino. No me había persuadido. Por eso tuve tanto tiempo, te digo, 6 años. Desde los 18 años hasta los 24 años. 6 años cometiendo profanación, detracción y sacrilegio en contra del templo del Espíritu Santo. Es un uso respetuoso. Profané como usted no tiene una idea. Hoy doy gracias a Dios por su amor, por su compasión, por su misericordia, por cederme el perdón. Puedo decir por su paciencia. No sé si decirlo por haberme esperado tanto tiempo, hasta que entendiera esta verdad del reino y decidiera, mediante la persona del Espíritu, abandonar esta basura, estos terrenos en los que estaba cayendo, en la inmoralidad sexual. Si yo pude, usted puede. Usted puede. Segundo, detracción. ¿Qué es eso, maestro? Consiste básicamente en el descuento que efectúa el vendedor o usuario de un bien que tiene a la venta. En el sentido teológico,
detracción. Es el acto de restar el sentido de santidad a lo que por naturaleza es santo, teniendo en lo interno poco respeto por las cosas sagradas. Es no tener un sentido de valor. Wow. Es cuando se entra en un estado de mente donde lo inmoral me parece común y normal, donde lo normal y lo hermoso es deformado hasta ser depravado, anormal y feo. Esto es detracción. No tener respeto por lo sagrado. Más adelante voy a presentar lo que es el valor, costo y precio del espíritu. Y ahí usted va a entender mejor esto. ¿Quién era el espíritu para Briceño? Nada, me resbalaba. Detracción. Prestaba mi cuerpo para la inmoralidad sexual, profanación. Y tercero, sacrilegio. Tercero, sacrilegio. Es el acto de no sentir respeto por lo sagrado, de no tener sentido de responsabilidad, de honra por aquello que está destinado y apartado para el uso santo. O sea, tanto la profanación, la distracción y el sacrilegio tienen un denominador común. ¿Qué, maestro? No tener respeto por lo sagrado. Donde Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo me resbala. Donde no hay sentido de honra, de agradecimiento, de conveniencia, de traslado. No hay sentido de propósito. Y todas estas cosas se hacen porque al parecer como que nosotros no tenemos ni la menor idea de la fuerza, la veracidad y el alcance que tiene el amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora, maestro, ¿cómo evitar entrar en estos actos vergonzosos que restan a nuestra vida espiritual? ¿Cómo evitar esto? ¿Orando? No. La oración tiene su lugar y tiene su valor. ¿Ayunando? No. Eso tendrá su lugar y su valor. ¿Vigilando? No. Tiene su lugar y su valor. ¿Adorando? No. Tiene su lugar y su valor. El que alguien venga e imponga sus manos sobre mí para ser libre de este tipo de pecado, que es la inmoralidad sexual, para no seguir cometiendo detracción, profanación y sacrilegio en contra de la persona del espíritu. Es suficiente el que alguien venga y ore por mí, o que alguien venga en el peor de los casos a derramar aceite sobre mí para ungirme para la santidad. ¿Funciona esto así, maestro? No. No funciona. ¿Cómo evitar entrar en estos actos vergonzosos y viles que restan a nuestra vida espiritual? ¿Cómo hacerlo? Lo descubrí y está en el texto sagrado. Venga conmigo. Hubo tiempos, hubo momentos que me llevaron como, no sé si decirlo, como a cansarme ya de este pecado, empalagarme o no querer. Ya mi espíritu renacido, que tenía la justicia y la vida, rechazaba lo que estaba haciendo.
aunado al redarguir del Espíritu Santo que mora en mí. Y ya yo no quería entrar en estas prácticas. Me sentía mal. Al final de la jornada, ya con todo y que lo hacía con premeditación a la alevosía, me sentía mal. Y quería abandonar esto. Y mi oración sincera ante Dios llorando, le decía, Señor, quítame esto. Sácame de este terreno. Oído, quítame esto. Y sácame de este terreno. La palabra me enseña, el texto sagrado me enseña, uno, que Dios no me lo va a quitar. Y dos, que Dios no me va a sacar de allí. Que yo lo tengo que dejar y que yo tengo que salir de ese terreno. A mí Dios no me sumergió en la inmoralidad sexual. Dios no me metió allí, por tanto no me tiene que sacar. Dios no me dio, ni me cedió, ni me metió en la tentación, ni me presentó la oferta de la inmoralidad sexual, pero tampoco me la tiene que quitar. Yo tengo que dejarla y yo tengo que abandonar eso con la ayuda del Espíritu Santo que mora en mí. El Espíritu Santo hace su trabajo, el redarguirme, el hacerme entender que está mal lo que estoy haciendo. Ya el Espíritu Santo produjo en mí náuseas. Ya yo no quiero más eso. Ya yo me siento miserable. Es como el adicto a la droga, la cocaína, la morfina, y para usted de contar, donde llega el tiempo donde yo no quiero más esto. Donde se da cuenta que está degradado, que está destruido, que está acabado, que está hundido, que llegó al pozo, llegó al fondo, llegó a lo último, ya yo no quiero más esto, pero su cuerpo está adicto, viciado, acostumbrado a eso, y le pide. Es una lucha que él tiene que librar, una lucha que tiene que librar con él mismo para poder salir de allí. Hay quienes los han logrado, sí, con ayuda de instituciones, hablando de la droga, hablando del alcohol. Igual pasa con la inmoralidad sexual. Con la ayuda del Espíritu sí podemos salir de allí, pero somos nosotros los que tenemos que salir y somos nosotros los que tenemos que abandonar ese mundo. Punto. ¿Cómo lo logro, maestro? ¿Cómo lo logramos? Con el dominio propio. Aquí está la clave. ¿Cómo evitar entrar en estos actos vergonzosos que restan a nuestra vida espiritual? Que nos llevan a cometer actos de profanación, de traición y sacrilegio, que nos llevan a pagar y a contristar al Espíritu, que nos llevan a que el Espíritu Santo sea inoperante en nuestra vida, que no es la idea. Jesús no nos dio el Espíritu Santo para que estuviese inoperante en nuestras vidas. No nos dio para que fluya, fluir como río, fluir como río, que haya presencia del Espíritu, que el Espíritu Santo haga su vida en nosotros. El Espíritu Santo produzca implosión a favor nuestro y explosión a favor de los que nos rodean. Esa es la idea. Para eso se nos dio el Espíritu. No para que esté inerte, como inerte, como muerto, como inoperante. No es la idea. Dominio propio. Aquí está la idea. Dominio propio. ¿Es fácil? No. Porque lo repito, qué fácil es entrar en ese terreno. Pero qué difícil es salir. Qué fácil es entrar en el terreno de la droga, pero qué difícil es salir. Qué fácil es entrar en el terreno del alcohol, pero qué difícil es salir. Se comienza con pequeñas porciones. Cuando haces así, estás sumergido, estás metido en el pozo, en el hoyo. Es como estar en la arena movediza, donde cuando te mueves te hundes más. Cada vez que cometes y practicas eso, es ese tipo de pecado,
cometes profanación de traición y sacrilegio y te vas hundiendo cada día más. Mire, cuando el Eterno, el gran yo soy, que es mi Padre, cuando mi hermano mayor Jesús, quien está sentado a la diestra de mi Padre, y el Espíritu Santo, hicieron entender que es a través del dominio propio que yo voy a salir de ese terreno y abandonar ese pecado. Entonces es cuando me centré y empecé a hacer un estudio acerca de lo que es el dominio propio. Está en la Biblia. Y empecé a indagar y a escudriñar. Entonces se cumple el principio del reino. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hay dos. Dice, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Está hablando del pecado como simiente satánica. El que entró en Adán en el huerto del Edén. Está hablando de ser justificado y vivificado. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Pero cuando dice conoceréis la verdad os hará libre, es relativo al alma. Conociendo la verdad en relación al dominio propio. Terminando el estudio, que te lo voy ahora a presentar, yo dije, yo puedo. Y si yo pude, tú puedes. Oído, si yo pude, tú puedes. El Espíritu Santo quiere hacer su vida en ti. Quiere hacer su vida en mí. Fluir. Que haya presencia del Espíritu en ti. Él quiere. Aceptes el término, porque Él todo lo puede. Y no cabe al Espíritu este término, pero te lo voy a decir para que lo entiendas, para que entiendas la fuerza y el valor de este estudio. Pero Él no ha podido hacerlo, porque tú lo tienes atado, inoperante, con tu vida deliberada de pecado en la que estás viviendo. Mire, el término dominio propio viene del griego enkrateia. Enkrateia. Enkrateian. Y tiene que ver con la fuerza de la voluntad. Aquí está. La fuerza de la voluntad. Es cuando somos llamados a ser proactivos y no reactivos. Oído. Es cuando fuimos llamados a ser proactivos y no reactivos. Es cuando tenemos sentido de conveniencia. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo lo que el mundo y las tinieblas me presentan me son lícitas, me son permitidas. Dios me dio libre albedrío. Pero no todo lo que el mundo y las tinieblas, la vida me presenta, agrada a Dios. Edifica, construye para el reino. Está en beneficios de mi vida, del propósito de Dios en mi vida. Está en línea con el pensamiento de Dios. No. Por eso Pablo dijo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero todo lo edifica. O sea, no me dejaré llevar de ninguna ellas. ¿De cuáles? Ninguna ellas, de todo aquello que no edifica, que no construye para el reino. Dominio propio. Fui trasladado de las tinieblas a la luz. Nada hago con volver a las tinieblas. No voy a hacer lo que hace el perro que vuelve al vómito y el puerco que está lavado vuelve al lodo. No tiene sentido. No hay sentido. Dominio propio tiene que ver con la fuerza de la voluntad. O sea que el tener dominio propio se conoce como el poder controlador de la voluntad bajo las operaciones del Espíritu Santo.
Búsquese Hechos 24:25. Búsquelo. El dominio propio está en someterse a la voluntad de Dios a favor de sus demandas que están reveladas en su palabra. Busque esa segunda carta que escribe Pedro, capítulo 1, verso 3 al 9. El dominio propio tiene que ver con el sometimiento del carácter y de los deseos carnales. Es el nivel de disciplina que tiene la persona evitando que la vida se desmorone. Tiene que ver con uno que se retiene por dentro. Tito 1:8 es tener cuidado de uno mismo. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 16. ¿Te acuerdas? Tito 1:8 le dice el apóstol Pablo a Tito que sé dueño de ti mismo. Y a Timoteo en el primera carta, capítulo 4, verso 16, dice, ten cuidado de ti mismo. A Tito le dice, sé dueño de ti mismo. Y a Timoteo le dice, ten cuidado de ti mismo. No le dice ni del diablo, ni de los demonios, ni de las circunstancias, ni del mundo, sino de ti mismo. Porque cuando tú eres dueño de ti mismo, en el sentido sano lo digo, y velas por ti mismo y tienes cuidado de ti mismo, ni el diablo, ni las tinieblas, ni el mundo, nada podrán sobrellevarte a hacer cosas que tú no quieras hacer, y menos cuando afectan a Dios. El dominio propio es la fuerza de la voluntad que un ser tiene para tomar decisiones sabias y dar pasos firmes y concretos. Nunca olvides que somos nosotros los llamados a renunciar a los deseos carnales. Dios no lo va a hacer por nosotros. Nunca le pidas a Dios que te quite lo que tú tienes que dejar. Ten dominio propio sobre ti mismo y serás un triunfador en la vida. Así. Ahora, ¿qué es lo que le da sentido interno para tener dominio propio? Pregunta, ¿qué es lo que le da sentido interno para tener dominio propio? El sentido de conveniencia. Aquí está. Cuando estudié esta verdad del reino, Pablo la plasmó, Pablo la vivió, Pablo la escribió. Yo dije, wow, qué verdad mata demonio hay acá. Qué verdad de reino. Por eso que cuando usted estudia la Biblia, usted no solamente se lee Biblia, sino que usted estudia las Escrituras, usted va a conseguir verdades que te van a hacer libre. Pablo en sus cartas presenta el sentido de conveniencia, a lo cual es útil para la vida del creyente. Primera carta a Corintios, capítulo 6, verso 12. Mira lo que dice Pablo. Cito, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿De qué ninguna está hablando? De las que me son permitidas, de las que me presenta el mundo, de las que me presentan las circunstancias, de las que me presentan las tinieblas, y que vayan en contra del pensamiento de Dios, que atenten en contra del propósito de Dios en mi vida, que atenten en contra de la vida de santidad al cual Dios me está llamando a vivir. Eso es lo que Pablo quiere decir allí. Eso está en primera carta a Corintios, capítulo 6, verso 12. Pero mira lo que Pablo escribe en la primera carta a Corintios, el capítulo 10, verso 23. ¿Qué dice Pablo? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Encratein, fuerza de voluntad para tomar decisiones entre lo bueno y lo malo. El Señor dice, te presento el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge el bien para que vivas. De todo árbol del huerto podrás comer,
Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá, porque el día que comieres, muriendo, morirás. El hebreo dice muriendo, morirás. Muriendo espiritualmente, morirás físicamente. La terquedad, la obstinación, la curiosidad, el engaño, la desobediencia, la falta de dominio propio llevó al hombre a tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y murió. Se destruyó por completo. No tuvo dominio propio. Uno de los graves errores que nosotros tenemos es no saberle decir no a lo que no nos conviene. Mire, Pablo en Romanos presenta el sentido de conveniencia en contraste a lo que conviene. Si usted se lee el capítulo 1 de Romanos, del verso 28 al 32, mire lo que Pablo presenta. Presta atención a esto. Vamos a leer el texto. Póngamelo en la Biblia. Vamos al texto. Dice, cito, Romanos capítulo 1, verso 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cómo? Para hacer cosas que no convienen. ¿De qué está hablando Pablo? Estando atestados, obstinados de toda injusticia, llenos, saturados de toda injusticia. Aquí están las cosas que no convienen. Fornicación, perversidad, avaricias, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, hacen planes y proyectos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Toda esta basura que Pablo acaba de nombrar es una verdad que es contraproducente, pero es una verdad, lo he podido en partes practicar, vivir en esto por mucho tiempo. Hoy doy gracias a Dios por sus misericordias, por su amor, por su perdón, que me tiene aquí en este lugar. Estoy fuera del cuadrilátero. Estoy fuera de ese terreno ya, gracias al Espíritu Santo, su misericordia, su paciencia. Pero estas son aberraciones que muchos en la iglesia la están cometiendo. Y que Pablo dice que no conviene. Que no conviene. ¿Quién va a salir de allí? Tú tienes que salir. ¿Quién tiene que evitar esto? Tú lo tienes que evitar. Mira, el rey David tuvo sentido de conveniencia. Una de las cosas que me impacta es la decisión que David toma después de ser confrontado por el profeta
toma una decisión tan determinante que David, antes de pecar, es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Y después de pecar, Dios da su misma opinión, un hombre conforme a mi corazón. Antes y después. ¿Por qué? Antes porque no lo había hecho, después porque se arrepintió y tuvo un sentido de conveniencia. Digo, basta, hasta aquí llegó esto. Al límite. El tiempo de estar echando bromas se tiene que acabar, dijo David. Punto. Es lo que tú tienes que entender, que hay un límite, hay una línea donde no debes pasar, que el tiempo de estar echando bromas se tiene que acabar, que te tienes que enseriar con Dios, que Dios, mire, no eres imprescindible para Dios, no eres absoluto para Dios. Dios puede llevar a cabo su obra sin ti, pero Él te necesita. Dios te escogió a ti para un gran ministerio. Dios te escogió a ti para desarrollar en ti su voluntad, su propósito. No siquiera tienes una idea de lo que Dios quiere hacer contigo y lo tienes inoperante. Tienes apagado y contristado el espíritu. Estás atentando en contra del propósito de Dios en tu vida. Regrésate, detente y regrésate como el hijo pródigo, aunque no tiene nada que ver con la iglesia, esa historia, pero se puede aplicar a la iglesia. Regrésate, di como el hijo pródigo: he pecado contra Dios, contra el cielo y contra Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Regrésate, y el Padre te va a esperar con sus brazos abiertos, te va a abrazar, te va a dar besos, te va a poner un anillo, te va a poner calzado, te va a poner vestido. Te repito, aunque esta historia no tiene nada que ver con la iglesia, pero se aplica. En este momento el Espíritu me lo trae para decírtelo. Mire, por la experiencia que tuvo David en el pecado que cometió con Betsabé, el rey David desarrolló un sentido de conveniencia. ¡Wow! Hasta el punto que ministró a su alma. Le ministró a un alma que está viva y latente, con un espíritu muerto, porque David no había nacido de nuevo. David no había sido redimido. David está antes de la cruz, nosotros estamos después de la cruz. Y con todo y eso, que David tiene un espíritu muerto, con la simiente satánica que es el pecado y la naturaleza satánica que es la muerte, ministra al alma y tiene sentido de conveniencia y se aparta del pecado. Siempre lo he dicho, si David lo hizo, que no tenía la justicia, no tenía la vida, que no tenía el Espíritu Santo en él morando como en nosotros, que solo venía y se iba. Si él lo hizo y pudo, más nosotros, sí, nosotros podemos. Yo pude, yo salí de allí. Miren lo que le dice David a su alma. Salmo 103, verso 1 al 5. Me bendice este salmo. Cito. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Es decir, sea agradecida. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Aleluya. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordia. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esto lo hizo David con un espíritu muerto, le ministra un alma.
no tenía justicia, no tenía vida, no era templo y morada del Espíritu Santo. Todo lo contrario, nosotros tenemos justicia, tenemos vida, somos templo y morada del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Si Él pudo y yo pude, usted puede. Mire, bajo un sentido de conveniencia, Pablo le insta a Timoteo que se ejercite para la piedad. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 7, dice así, cito: si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Oído, ejercítate para la piedad. Me llamó la atención el término ejercítate. Lo busqué en el griego. Esto fue escrito en griego koiné. Ese término ejercítate es un verbo derivado del término en griego gimnasio. Es un verbo, este término ejercítate es un verbo derivado del término en griego gimnasio. Etimológicamente, el texto en el griego le da un sentido más amplio, por lo cual Pablo lo que le dijo a Timoteo fue: entrena tu alma en forma integral, con vista a la piedad, para que puedas tener sentido de conveniencia, para que puedas caminar en el dominio propio y puedas discernir entre el bien y el mal. Te lo repito, esto fue lo que le quiso decir. Entrena tu alma en forma integral, mente, voluntad y emociones, con vista a la piedad, para que puedas tener sentido de conveniencia, aplicar el dominio propio y puedas discernir entre el bien y el mal. O sea, lo que le dijo fue: engruesa y fortalece los músculos de la santidad, para que ante las tentaciones del mal y las ofertas engañosas de la vida, pueda ser resistente, teniendo sentido de conveniencia, desarrollando el dominio propio, pasando a ser cabal en el reino, y Dios pueda llevar a cabo en ti su propósito eterno, pueda ser ascendido y promovido en el reino eterno por el Padre eterno. El ascenso tiene que ver con niveles de autoridad. La promoción tiene que ver con la expansión hasta donde Dios te va a llevar. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Y no es un mensaje de oferta que te estoy presentando. No, Dios quiere hacer de ti un vaso útil. Dios quiere que tú seas un vaso útil. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que tú vivas de apariencia. Dios no quiere que tú camines en el terreno de la reputación. No, sino que tengas un carácter formado en los principios del reino. Siempre he dicho que reputación, que reputación es todo aquello que usted quiere que la gente vea, crea y piense de ti. Carácter es lo que verdaderamente tú eres, es lo que verdaderamente yo soy. Es lo que Dios quiere. Que tú ajustes tu temperamento, cambies tu forma de pensar, salga de cualquier tipo de estado de mente en la que te encuentras y llegas a la mente de Dios, a la mente espiritual.
que haya un quebrantamiento en ti, quebrantamiento, que haya un suicidar del alma, que mueras en el alma, que suicides el alma para que Dios haga su vida en ti, que tengas dominio propio, que cedas, que entres en el terreno de la sumisión, la sujeción y la verdadera obediencia. Entonces es cuando Dios va a empezar a hacer las grandes cosas que quiere hacer. Sé de que te amo. Yo estoy creyendo en fe de lo que Dios va a hacer conmigo. Desde los Estados Unidos para un mundo. Todavía no he visto lo que Dios quiere hacer. No he visto. Vienen cosas grandes, lo sé. Y Dios quiere hacerlo contigo también. Miren, nuestro próximo estudio voy a tratar acerca de qué es, cómo nosotros, como producto de la morada del Espíritu Santo en nosotros, pasamos a ser receptores de la unción. ¿Qué es la unción? Voy a hablar de la pluralidad de los poderes de Dios en la singularidad de un poder. Vamos a hablar en nuestro próximo estudio. Se despide el Maestro Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. No sin antes, primero pedirles que oren mucho, mucho. Les confieso que hubo atentados. Estos 15 días atrás, que no lo sabía, tuve quebrantada a mi hija en el hospital. Lo vi como un ataque de las tinieblas. Hubo en mí un quebranto fuerte, dolor fuerte de la cintura hacia abajo, de las piernas, fuertes, dolores fuertes, que no sabía, no sé. Cuando digo que no sé, es porque sé que son las tinieblas, ¿no? Pero vino de repente, dolores fuertes en las piernas, fuertes, duros. Cosas, pero diabólicas, satánicas. Y yo sé que son las tinieblas que se están defendiendo, porque están siendo sacudidos con estos mensajes. El sacar al mundo de la ignorancia, de la falta de conocimiento, del oscurantismo y del analfabetismo en la que está teológicamente hablando, no es nada fácil. Es una ardua tarea, pero no es lo que Satanás quiere. Estamos atentando en contra de su reino. Estamos sacudiendo las tinieblas. Y el diablo se va a defender. Se van a defender y por eso quiero que oren mucho por el Maestro Briceño. Oren mucho. La oración del justo puede mucho. Cúbrame en oración. Por favor, cúbranme en oración. Necesito de la oración. 2. Puede obtener el manual. Busque la forma como obtenerlo. Escriba mi número de WhatsApp, +1 786 604 3352 y pide información del manual para hacérselo llegar. ¿Cómo obtenerlo? 3. Si usted puede compartir estos mensajes, no se quede con ellos. Si usted tiene un canal de YouTube, vamos, abra el canal, baje este video, saque esto por su canal de YouTube, no se quede con él. Y número 4, si usted puede aportar una ofrenda para este ministerio, se lo agradecemos. Se lo agradecemos. Manos tengo para trabajar, fuerzas tengo para trabajar, como para tomar un volante, mi vehículo, hacer un delivery. Pasaría toda mi vida en eso.
Yo necesito que usted sea un socio inversionista en este ministerio, que usted aporte su ofrenda mensual a este ministerio, porque hay demandas en él, financieramente hablando. Por favor, no me mande a trabajar. Todas las personas que me han mandado a trabajar ni siquiera tienes una idea de lo que es esto, más que un trabajo. El tener el conocimiento al cual he llegado no ha sido soplar y hacer botella. Esto no lo conseguí en una caja de detergente o la tapa de una gaseosa. Esto es estudiando, indagando, escudriñando. Esto es más que un trabajo. A esto me dedico, a estudiar y a exponer el texto sagrado. Los que son agradecidos y entienden esta verdad del reino, agradezco que pueden aportar una ofrenda. Pablo dijo, sé copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. Pablo dijo, esto lo dijo el Señor no por los bueyes, sino por los que predican el evangelio. No pondrás bozal al buey que trilla. En vano nos dijo el Señor, el que predique el evangelio, que viva del evangelio, no que sea vividor, sino que viva del evangelio. ¿Cómo hacemos para llegar a una ofrenda, maestro? Por Zelle. Usted lo puede hacer por el sistema Zelle. Mi usuario es mi correo, josebriceno71@gmail.com. Repito, josebriceno71@gmail.com. Ese es mi usuario a nombre de José Briceno. También lo puedes hacer por el sistema PayPal. Sistema PayPal, mi usuario es mi otro correo, josn77 bricenoa77@gmail.com. Repito, josn77 briceno con C y con N, bricenoa77@gmail.com, a nombre de José Briceno. También lo puedes hacer, estás fuera de los Estados Unidos, lo puedes hacer por MoneyGram y lo puedes hacer por Western Union. Colocas 2 nombres y 2 apellidos. Envías a nombre de José Nicolás Briceno Aldana, 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 José Nicolás Briceno Aldana, para ser retirado en el estado de Texas, la ciudad de Dallas, a través de MoneyGram y Western Union. 1000 bendiciones a todos y hasta mi próxima oportunidad, que estaremos volviendo otra vez a los estudios. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.